Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de la ciudadanía. Soy Rubén Flores Dapkevicius. Obra en este canal un video respecto a la nacionalidad. ¿A qué se entiende por nacionalidad? Ya en ese video decimos que la distinción entre nacionalidad y ciudadanía es muy difícil. Muy difícil. Por lo menos en nuestro derecho. Por otra parte, observen que en las constituciones del siglo XIX, por lo menos del siglo XIX, las mujeres eran nacionales. Había mujeres que eran nacionales y sin embargo no tenían el derecho del voto. Y habían hombres que eran nacionales y tenían el derecho al voto. Así que habían nacionales con derecho al voto y nacionales sin derecho al voto, simplemente por el género. Asimismo, se debe tener presente que la ciudadanía, en definitiva, es la posición o relación jurídico-política de un miembro de un Estado, con derechos y deberes también esencialmente políticos. Es la posición o relación jurídico-política. Ya no tanto de tradición, de religión, como en la nacionalidad. Allí hay una diferencia fundamental en la nacionalidad. La nacionalidad se puede constituir por pertenecer a determinada religión. Es un hecho claro, por ejemplo, en la nación judía, que inclusive en su momento no tenía ni siquiera territorio, no era un Estado. Sin embargo, había una nación judía. Entonces, la ciudadanía es una relación esencialmente jurídico-política, no social, cultural, religiosa, como es la nacionalidad. Allí podríamos encontrar alguna diferencia entre ciudadanía y nacionalidad. Si no, después es muy difícil de distanciarla. Pero volvamos a definir ciudadanía. Es la posición o relación jurídico-política, no religiosa, etcétera, de un miembro de un Estado con derechos y deberes, también esencialmente políticos, es jurídico-política, y por tal motivo tiene derechos y deberes esencialmente políticos. Por ejemplo, el deber de votar, en aquellos estados donde se legisla en ese sentido, donde el voto es obligatorio. La ciudadanía da, entre otros derechos, la posibilidad de ser elegible o elector. Es muy claro. Es el ejercicio del sufragio. Existe en este canal un video sobre el sufragio, activo o pasivo. Voto o me votan. Así que entonces, ciudadanía me da la posibilidad de ser elector o elegible, de votar o de poder ocupar determinados cargos en el gobierno o de elección popular. Pero reitero, no todos los países establecen el voto obligatorio. Los ciudadanos se clasifican en ciudadanos naturales y en ciudadanos que no lo son, o personas que han adquirido la nacionalidad, extranjeros que han adquirido la ciudadanía, perdón. ¿Ven cómo se confunde? Se confunden los conceptos. Existen ciudadanos naturales y ciudadanos que adquieren la ciudadanía en forma, luego de cumplir determinados requisitos. La ciudadanía natural surge claramente, en primer lugar, de haber nacido en el territorio de la República.
Los nacidos en el territorio de la República son ciudadanos del país correspondiente. Asimismo, si nacen en el consulado, por ejemplo, o en el centro diplomático, en la embajada, son ciudadanos. Son también ciudadanos naturales los hijos de madre o padre, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento. Los hijos de padre o madre, uruguaya, por ejemplo, cualquiera sea el lugar de su nacimiento. Nacen en Estonia, pero tienen un padre uruguayo, son ciudadanos naturales. Si se avecinan, o sea, si vienen al territorio uruguayo y se inscriben en la Corte Electoral. Aquí se aplica entonces el criterio de territorio, el haber nacido en un territorio, o el tener sangre uruguaya en este caso, porque el padre era uruguayo o la madre era uruguaya. El ius solis y el ius sanguinis. La ley 16.021 en su momento reguló el tema y en el año 2009 se intentó una reforma constitucional que no resultó aprobada por el cuerpo electoral. En 2009 se intentó una reforma constitucional. Esta reforma constitucional decía: los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebiscitos o referéndums desde cualquier país donde residan o se encuentren por la vía epistolar. Era el voto epistolar. Entonces, esto es importante a los efectos del video de sufragio. No se permitió el voto epistolar. Recién hablábamos de las formas de adquisición de la ciudadanía en el ius soli, territorio, y en el ius sanguinis, tener la sangre del país que uno es ciudadano, es decir, descender de padre o madre uruguaya, por ejemplo. Los ciudadanos que adquieren la ciudadanía sin haber nacido en el territorio son aquellos que cumplen con determinados requisitos establecidos muy claramente en la Constitución de la República en forma bien expresa. Son requisitos, además, que son acumulativos, es decir, que se van dando en forma cada vez mayor. Reitero entonces, ciudadanos naturales y ciudadanos por adquisición, o ciudadanos legales. Ciudadanos legales. Es el artículo 75 de la Constitución. Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, con familia constituida, con profesión o giro en el país, que tengan 3 años. Familia constituida, eso es muy importante. 3 años. Hombres y mujeres extranjeros, esta es otra cosa. Hombres y mujeres extranjeros de buena conducta, sin familia constituida. El anterior era con familia constituida. El tener familia constituida da una presunción de mayor arraigo al país. Este segundo caso es sin familia constituida, que tengan alguna profesión o oficio y 5 años de residencia habitual. De residencia habitual en el país. La tercera causal es hombres y mujeres que obtengan gracia especial por la Asamblea General en virtud de servicios notables. Ciudadanía natural, ciudadanía por adquisición o ciudadanía legal. Es muy importante observar que existen existen determinadas votaciones
en donde solamente pueden votar los ciudadanos. Digo esto porque en Uruguay existen los electores no ciudadanos. Artículo 78. Tienen derecho al sufragio, al voto, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y mujeres extranjeros de buena conducta, con familia constituida, arraigados, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital o giro, tengan residencia habitual por 15 años, con familia y 15 años. Pueden votar sin obtener la ciudadanía. Ustedes observen que la primera causal para obtener la ciudadanía legal, para la adquisición, para la ciudadanía por adquisición, requería familia constituida y 3 años, nada más para tener la ciudadanía. En este caso, y poder votar, por ejemplo, y acceder a empleos públicos, como lo vamos a ver más adelante. En este caso se permite el voto, pero se deben tener 15 años de residencia habitual, un arraigo muy firme en el país, y tener familia constituida, profesión, buena conducta, etc. Esto es muy importante, reitero, porque estos electores no ciudadanos no siempre pueden votar. Es el caso claro de las reformas constitucionales. Artículo 331 de la Constitución. Cuando se vota una Constitución, solamente votan los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la Constitución es el pacto ciudadano de constitución del Estado. Esto es muy importante. Hay que tener claro cuando habla de ciudadanos o cuando no dice ciudadanos en forma expresa. Por ejemplo, el artículo 79 de la Constitución dice: el 25% del total de inscriptos habilitados para votar, el 25% del total de inscriptos habilitados para votar, incluye los electores no ciudadanos. Sin embargo, el artículo 331 nos dice claramente que se debe obtener determinadas mayorías por por ejemplo, el inciso B del artículo 331. El literal B, inciso segundo del artículo 331 dice: para que el plebiscito sea afirmativo, se requerirá que vote por sí la mayoría absoluta de los ciudadanos. Tema relevante. La ciudadanía se suspende en Uruguay por diversas causales. Y este es un tema muy importante que ha dado lugar a diversas interpretaciones en algunos casos. Aquí está en juego el derecho electoral y el derecho político, además. Artículo 80. Suspensión de la ciudadanía. Ineptitud física o mental impida obrar libre y reflexivamente. La condición de ser legalmente procesado, no acusado, procesado por el juez competente, en causa criminal, de que pueda resultar pena de penitenciaría. O sea, procesado en causa penal donde pueda surgir pena de penitenciaría. Pena mayor de 2 años de prisión. Otra causal de suspensión de la ciudadanía es no tener 18 años. Si usted tiene 16 años no puede votar. Por sentencia que imponga, ya no es procesamiento, apertura del proceso penal,
sino por sentencia que imponga pena penal de prisión, penitenciaría, inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos, etc. Y otras causales que usted puede encontrar en el artículo 78, claramente. En conclusión, ciudadanía, vínculo jurídico-político que concede derechos y deberes jurídico-políticos. Difícil distinción de la nacionalidad. Creo que una de las más importantes es el hecho de que la nacionalidad no es un vínculo jurídico-político, sino que es un vínculo social, religioso, histórico, cultural. Ciudadanos naturales, con ius soli y ius sanguinis, que surgen entonces por haber nacido en un territorio o tener ascendencia de determinado país, que los padres sean de determinado país, por ejemplo, y ciudadanos legales que deben cumplir con ciertos requisitos que son acumulativos y son cada vez más gravosos, según, por ejemplo, la existencia de una familia constituida. Ciudadanía que da especialmente el derecho a ser elegible, sufragio pasivo, y a ser elector, sufragio activo, es decir, derecho de votar específicamente. Asimismo, la ciudadanía concede en nuestro país la posibilidad de ser funcionario público. Solo pueden ser funcionarios públicos los ciudadanos, artículo 76 de la Constitución. Todo ciudadano puede ser llamado a los empleados públicos, a los empleos públicos. Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos, no a los extranjeros. Después continúa. Los ciudadanos legales, los ciudadanos por adquisición, no podrán ser designados sino 3 años después de habérseles otorgado la Carta de Ciudadanía. 3 años después. En el caso más sencillo de la ciudadanía legal, serían 3 años con familia constituida, en fin, etcétera, se le concede la ciudadanía y luego 3 años más. En 6 años podrían ser funcionarios públicos. Los extranjeros no pueden ser funcionarios públicos, salvo, lo dice la Constitución, para el desempeño de funciones de profesor, salvo para el desempeño de funciones de profesor en la enseñanza pública superior. Estamos hablando de funcionarios públicos. Evidentemente un extranjero puede ser profesor en entidades privadas, pero en el caso de funcionarios públicos, el empleo público está reservado a los ciudadanos, en primer lugar, a los ciudadanos legales o por adquisición, luego de 3 años de otorgada la Carta de Ciudadanía, y solamente pueden ejercer función pública los extranjeros en la enseñanza pública superior. Video introductorio, espero haber sido lo suficientemente llano y quedo a las sugerencias que ustedes me puedan realizar en los comentarios correspondientes, deseándoles una excelente jornada. Hasta nuestra próxima entrega.